Es el tema de la procrastinación. Así se llama. Así se llama. Yo la dilaté y lo dejé para que ella lo diga. Sí, a mí también me cuesta pronunciarlo porque no lo tenemos habitualmente en nuestro lenguaje cotidiano, pero lo importante, más que el nombre, que es el nombre técnico que tiene, es la conducta que eso supone y que nos trae un malestar a la vida cotidiana a nivel personal y también a nivel de los que nos rodean, a nivel familiar, a nivel del trabajo, amistades. Esta semana yo voy a arrancar con preguntas, sí, de cero. Dios, Antes de me preparo. Bueno, Daniel, dale. ¿qué es la procrastinación? ¿Es una patología? ¿Es un vicio? ¿Es una costumbre? No es una enfermedad, ¿sí? Es una conducta que podríamos decir es desadaptativa para la persona, para su bienestar. De alguna manera es una inacción porque es el hábito de postergar. Pero ¿sí? es por un hábito. Es por un hábito, Y se puede trabajar. Por supuesto, por eso de alguna manera te decía, no es propiamente una enfermedad, no tiene esa categoría, Claro, no es una pero sí es una conducta habitual, cotidiana, recurrente, persistente en el tiempo, que le genera a la persona un malestar personal, como decía, pero también un malestar social, ¿sí? Porque en esto afecta de no a poder, otros. exactamente, en esto de no poder concretar las tareas pendientes, las acciones que se ha propuesto, o incluso temas que pueden tener que ver con las relaciones humanas, que no se define una situación específica, genera un malestar que, como yo digo, para usar, si bien por digo, no es una enfermedad, pero es enfermizo y enfermante. ¿Sí? Pero no es propiamente o técnicamente una enfermedad, pero la sensación, ¿no? En el lenguaje coloquial entendemos que esto de lo enfermizo es lo que nos deja en una situación recurrente, permanente de malestar, de incomodidad, claro, y enfermante porque genera lo mismo en el vínculo o en la relación con los otros, ¿no? Sí. Incomoda, molesta, irrita. Contábamos fuera de aire que yo tengo una actividad que sé cuánto tiempo me lleva, que es mensual, y que me pasa eso, que yo sé que todavía tengo tiempo. Quisiera hacerla antes, pero la voy dejando y después me genera ese malestar. Y todos los meses me pasa lo mismo. Exacto. Es una conducta. Es una conducta, sí, exactamente. Y de alguna forma, como también decíamos fuera de micrófono, eso tiene que ver un poquito con las causas, ¿no? Porque en general la procrastinación afecta como varias áreas de las personas y varios temas pendientes. Casi podríamos decir como todos, excepto los básicos necesarios que puede hacer alimentarse o cambiarse o asearse mínimamente, ¿no? Pero en general termina afectando a todo lo que la persona se proponga o necesite resolver, que no puede hacerlo porque el hábito es la dilatación, la postergación. De hecho, el concepto significa estirar para adelante, ¿no? Como... Claro. Ahora, cuando uno, por ejemplo, tiene varias actividades, y hay una o dos las que posterga y las otras no, las va haciendo, ¿eso también tiene un significado? ¿Puede tener algún significado? Sí, ahí habría diferente? que, claro, por supuesto, Selectivo. habría que, exacto, es selectiva, sí, en ese caso, y habría que indagar qué representan esas 2, 3 actividades o una, sí, particularmente dilato, postergo permanentemente. Porque lo que hay de fondo en esta conducta, que decíamos es provoca malestar o es desadaptativa, porque la persona, digo desadaptativa en el sentido de que empieza a desajustarse de los ritmos personales y vitales que tengan que ver con también los vínculos con los que trabaja. Entonces empieza a generar esas crispaciones y se desadapta y obviamente es lo que hace la molestia. Entonces en ese sentido habría que ver esa actividad que posterga indefinidamente, qué representación tiene para esa persona en la vida emocional, cuál es el significado, ¿sí?, de esa actividad, porque en general, obviamente la causa de esta conducta es la evitación, es la evasión, claro. Es un mecanismo de defensa en definitiva, de algo nos está protegiendo, ¿sí? El tema es que si logramos determinar de qué nos estamos protegiendo, o también, no solamente de qué nos está protegiendo, por eso la evitamos, sino también de alguna forma qué beneficio secundario nos trae. Por ejemplo, si nos quedamos siempre en la sensación de falta o culpa o pendiente porque no lo logré, ahí hay algo también con la satisfacción del logro personal, ¿no? Que de alguna manera no me doy permiso, no me habilito a sentirme realizado, pleno, satisfecho. Un tema del disfrute también se está jugando, ¿sí? ¿Se puede dar
no sé cómo explicarlo, un enfrentamiento interno con este tema. Para ponerlo en palabras, por ejemplo, una persona es muy ordenada, muy metódica, le gusta hacer todo en sus tiempos, y como decía Ana, hay una cosa que lo deja y no se da cuenta por qué, pero lo va dejando y lo va dejando y lo va dejando. O sea, tiene esa actitud de procrastinación. ¿Se puede generar un conflicto? O sea, que la persona quiera ser ordenada en todo y haya algún tema que le genera... Un conflicto a nivel personal. Sí. Bueno, es la vivencia de esa persona. O sea, el tema de la procrastinación va a estar siempre ligado a la subjetividad de cada persona. Es decir, obviamente, y también por supuesto de los que lo rodean, que pueden observar o ver algo que la propia persona no nota. Pero de alguna forma, puesto en la situación, esa persona tiene que sentir que le provoca un malestar, que hay una incomodidad, que hay una irritación y una insatisfacción al final cuando se reconoce siempre en ese lugar de la falta, siempre en ese lugar de, bueno, al menos en este aspecto no lo logro, y eso entonces me tensiona y me conflictúa. Entonces desde ahí, desde ese reconocimiento, entonces puedo decir que es una conducta que de alguna manera no le está permitiendo tener un bienestar completo, y habrá que investigar e indagar sobre eso. ¿Y se llama procrastinación solo cuando genera un malestar? Porque yo pienso por ahí, hay gente que dice, no, yo no voy a pagar ahora la luz, ¿cuándo vence? ¿El 20? Yo voy el 20 a pagarla. ¿Lo disfruta de ir el último día? Si lo disfruta, ¿también es procrastinación o si lo disfruta no? El punto es si genera un malestar, digamos, si él cumple con la regularidad de pagarlo el 20, no hay nada que indique que el 19 lo va a hacer sentir mejor. Claro. ¿Sí? El punto es cuando le genera ya te digo, a nivel personal o a otros, una situación de incomodidad, no sé, se le acumula una deuda porque no se termina pagando siempre fuera de término. Entonces ahí sería algo como para, de alguna manera, trabajar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la necesidad de ponerte en esto de que además de dilatarlo, cuando podrías hacerlo antes, te genera una deuda y otra vez te quedas en el lugar de falta, de pendiente, de culpa? Entonces eso es lo que es insalubre psicológicamente, que la persona no se habilite a disfrutar de la vida. Y decíamos que es un hábito, esto puede ser por la crianza, por la educación, o sea, le pasa también a los chicos por ahí que ven cómo se manejan sus papás, o es algo que nos toma de adultos por el trajín, por la vida cotidiana. Ambas cosas, Daniel, ambas cosas. Tiene que ver obviamente con un tema de crianza y de educación, en tanto aprendemos a organizar y a gestionar nuestros tiempos y la energía de una manera satisfactoria para sentir que, voy haciendo y voy recurriendo a esos pendientes para lograrlos y quedarme con esa sensación de hice lo que tenía que hacer porque era, no sé, mi cometido, no porque sea una imposición, o incluso también a nivel institucional cuando respondemos, no sé, a las tareas de los trabajos o de la escuela. Entonces hay un tema de crianza donde aprendemos cómo gestionar ese tiempo de una manera satisfactoria, ¿sí? O no. Pero también puede ser que a medida que avanza uno en su madurez, se quede, por alguna razón, como yo lo decía, pegado, ¿sí? En algún punto donde no avance hacia este estado de bienestar. Y eso puede tener que ver, por decir, con alguna inmadurez específica, sobre algún tema específico, de eso que yo dilato, postergo. Ambas cosas pueden ser. Sí. Pasa que cuando, por ejemplo, uno va dilatando y le crea ese estado de ansiedad, no llegar a, no sé, terminar de componer algo, terminar de hacer algo, y en un momento dice, bueno, me creó toda esta incertidumbre y todo este malestar, pero después tengo la satisfacción de que al último minuto llegué y lo presenté. Y eso, o sea, me generó ambas cosas. Sí, me generó ansiedad y me generó la satisfacción de saber que de todas maneras buen llego. Punto, Ana. En ese caso, pues la persona tendría que evaluar, vuelvo a decir, después de esa situación. No, porque más que nada después de esa situación, sí. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que prevalece? Gracias, Daniel. Porque si prevalece la satisfacción, a lo mejor simplemente es una necesidad, diríamos, más adrenalítica, claro, de la emoción, y que hay personas que tienen ese ritmo límite, personal. Del límite. Exactamente, del límite. Pero si eso prevalece, la satisfacción, por sobre la angustia o la ansiedad que le generó previamente, de alguna manera esa persona lo maneja, lo regula de esa forma. En general, la
casuística, la experiencia y obviamente los estudios académicos dicen que normalmente no prevalece eso por sobre el resto, por lo menos en temporalidad, porque ese minuto de satisfacción del logro sí, lleva un montón de es tiempo de muy angustia. intenso, claro, es un pico muy intenso de satisfacción, pero después baja, ¿sí? Y el periodo de angustia y ansiedad suele ser más largo. Claro. Entonces, de alguna manera, es lo que decíamos, genera mecanismos orgánicos que tenemos incluso para enfrentar el estrés que van intoxicando el cuerpo también y no solamente las emociones. Porque eso es orgánico, digamos, frente a la tensión de superar un estrés, se movilizan, ¿sí? Aspectos de nuestra corporalidad para ponernos en esa tensión. Exactamente, son mecanismos, ¿viste?, neurológicos. Yo pagaría para presenciar una sesión con una persona que tenga esto, que le pase y cómo se trabaja, cómo se puede. Calculo que no debe haber un plazo, porque debe depender del origen, del tiempo y de las ganas de superarlo, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, como en todo, por lo menos en el modelo psicológico que yo me manejo y con el cual trabajo con mis consultantes, la función del cambio y la decisión del cambio para mí es fundamental, porque nosotros, como yo digo, no tenemos ninguna varita mágica. Solamente contamos con herramientas, con estrategias que podemos facilitar el proceso de cambio, que la otra persona esté dispuesta, esté con ganas, esté con necesidad, aunque no sepa cómo hacerlo. Ese es nuestro trabajo y es nuestra función, ¿sí? Acompañar ese proceso de cambio. Y en este caso, obviamente, puede suceder dentro de un espacio terapéutico, pero también, digo, uno puede ir adquiriendo herramientas muy específicas, cotidianas, para ir de alguna manera tensionándose en esta salida de la procrastinación. Por ejemplo... ¿Cómo sería tensionándose? Claro, porque poniéndose en el lugar del cambio. Es decir, a ver, antes de llegar a un proceso terapéutico, donde necesito un profesional que lo acompañe, cotidianamente me puedo proponer a ver si me resulta por mí mismo o por mí misma, ¿sí? Por ejemplo, tengo situaciones sin resolver, que pueden ser desde, no sé, hablar con mi pareja porque no estamos bien en determinado tema o asunto, o con mi hijo o con mi hija, o con pedir un aumento de sueldo, o organizar algo en particular que no termino de definir, o empezar la dieta, o dejar de fumar, claro, lo que sea, ¿sí? Que nunca lo logro. Que cualquier excusa viene bien. Exactamente. Lo primero que todos podemos hacer es hacer una lista de eso. Cada uno en su casa agarra una hojita y hace una lista. ¿Sí? ¿Como los objetivos? No, solo una lista de temas sin resolver. Ajá. Sin objetivo. O sea, tengo que hablar con mi pareja, tengo que hablar con mi mamá, por algún conflicto, no sé para qué. Yo sé para qué tengo que hablar, no sé, tengo que pedir el aumento de sueldo, tengo que ordenar, no sé, mi trabajo durante el mes de diciembre, tengo, ¿no? Todas las cosas y hago la lista de cosas, ¿sí? Lo primero que yo puedo hacer es eso, ¿sí? Una lista. ¿Y trato de después todos los días? Después no, de a poco, de a poco. Lo primero es hacer la lista. Después de esa lista, ¿sí?, que yo la tengo, que la puedo dejar abierta, puedo tomarme a lo mejor 2 o 3 días en elaborarla, para que vayan saliendo cosas cada vez más necesitadas de resolver, que a lo mejor han ido quedando en el tintero. Entonces puedo tomarme 2 o 3 días. Una vez que tengo esa lista, ¿sí?, la leo, ¿sí?, veo, son, no sé, 15 puntos, por ejemplo. Bueno, los 15 no los voy a resolver. Elijo Selecciono, claro. uno. Prioritariamente. Prioritariamente. De lo que me salga o necesite decir, bueno, en Este me gustaría trabajar. O por ahí empiezo por el más fácil para después... Lo que vos quieras. El criterio es personal. Lo importante es que elijas uno, ¿sí? Entonces, elijo uno y al elegir uno, después me propongo. Supongamos que es esto de hablar con mi pareja porque no estamos bien como pareja, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema enorme. ¿Qué supone eso? Entonces, bueno, ahí yo le propongo, depende la flexibilidad, digamos, tecnológica que pueda tener esa persona. Lo puede grabar o lo puede escribir, ¿sí? Ajá. ¿Qué tendría que hablar con mi pareja? ¿Sí? Y entonces ahí, y digo grabar porque a veces es más fácil con los celulares y yo tendría que decirle esto y esto y esto y lo otro, bla, 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 y entonces hago un speech así en bruto, en crudo, de todo lo que tendría que decirle a mi pareja. Bien, lo dejo. Lo retomo en otro momento, al día siguiente o después, lo vuelvo a escuchar. A veces leerlo o escucharlo me da otra perspectiva. Exactamente, ¿no? y entonces lo mismo con la lista. Bien, de todo esto que tengo que hablar con mi pareja,
todo no voy a poder hablar, porque justamente eso es lo que me ha estado haciendo que yo procrastine, o sea, evitar la situación. Entonces temas. elijo un tema también de eso que tengo que hablar con mi pareja. De todo lo que me grabé o escribí, elijo uno. Y al elegir uno, decir, bueno, perfecto, sobre este sí puedo hacer algo. Y entonces me propongo, le pido a mi pareja que pongamos un día, un horario, elijo un lugar específico donde no vayan a interrumpirlo, claro, donde no suceda en lo posible nada exteriormente que lo impida, ¿sí? Y incluso le puedo decir, mira, quiero hablar con vos de esto, ¿sí? Y lo anuncio públicamente, ¿no?, a esa persona. Entonces la otra persona también sabe cuál es el tema del que vamos a hablar. Y va preparado. Y va preparado, y además también me va a ayudar, que en el momento de que si yo después agarro, no sé, otra distracción y no llego a concretar ese momento, me van a decir, sí, pero ¿te acordás? Dijiste, Ana, que queríamos hablar de esto y nos íbamos a juntar a tomar un café tal día, tal. Entonces también cuento con la ayuda de esa persona para que me tensione, ¿sí?, a concretar eso. Un ejemplo. ¿Sí? Lo otro, por ejemplo, con dejar de fumar, la comida, eso. También, la comida. ¿Qué es lo que, no sé, más compulsivamente estoy comiendo? Chocolate, harina, esto, lo otro, y hago una lista de todo lo que me gusta, de todo lo que no puedo parar de comer. También, elijo solo una. Y de esa una, también me propongo por un día. No voy a comer, no sé, chocolates o golosinas por un día. Lapsos de tiempo cortos. Breves. De posible incluso si fallo, si de repente a la mitad del día ya comienzo, bueno, puedo volver a rearmarme y decir, bueno, a ver, entonces, por un día no puedo, me propongo por 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque lo importante es recuperar la sensación de logro. Claro. Esa persona, pude, con esto pude, porque si no, la sensación que estas personas viven es que no puedo con nada. Sin saberlo, Ana, perdón que lo personalice, pero tenemos la posibilidad, lo hago cortito, sin saberlo, yo comparto ese método. Muchas veces a mí me han dicho, vamos a caminar, amigos con la mejor buena voluntad, no, yo voy a ser tu personal trainer. ¿Qué pasa? Cuando a mí me insisten, no sirve dar una vuelta a manzana, vamos a dar 2 vueltas al parque. Y no arrancamos. Y lo postergo, porque no voy a caminar 2 vueltas al parque. Sí, porque vamos, porque charlamos, porque llevamos música, porque pero no. Y yo siempre digo, llévame una semana, acompáñame todos los días, vení a buscarme y damos una vuelta a manzana. Claro. Después que demos una vuelta a manzana, vamos por 2. Yo siento que a mí de esa manera me ayudaría. Ahora creo que confirmo un poco lo que... Es así. En estos procesos donde justamente la tendencia y el hábito es a evadirlo, a dilatarlo, a postergarlo, claro. Si yo me pongo, no sé, el gran objetivo, escalar una montaña, por eso te decía, la lista no tiene ni siquiera objetivos. ¿Sí? No tiene objetivos, son solo lista de acciones pendientes. ¿Sí? En este tema no sirve, si está escuchando la señora, que diga, viejo, anda a hablar con la licenciada porque lo tuyo es procrastinación. No, tiene que estar convencido él para como en todo, Daniel. Ahí yo, de alguna manera, después se lo podés pasar a las personas, lo podés poner en el Facebook de la radio. Hay un pequeño test, ¿sí? Muy bueno. Online que se hace. Lo vamos a poner, que está, yo te lo mandé en el link, donde de alguna manera uno en 5 minutos, 3 minutos, va llenando unas preguntas y de alguna forma se le da una idea de si es un procrastinador o no. No tiene ninguna funcionalidad diagnóstica clínica, cuando lo vimos y dijimos, lo hago después, ¿qué quisimos decir? Bueno, ahí hay un punto. Tenemos, Inés nos está escribiendo sobre el tema y dice que está muy atenta a la nota, que es una conducta que sí afecta a todos. A mí no me agrada postergar las cosas, comenzar algo y no terminarlas. Yo después... que dice no se terminan. Bueno, un ejemplo, dice algo que me molesta y mucho, me siento identificada hoy. Después pone, me siento tan satisfecha cuando todo está en orden. Ella necesita que todo esté en orden y realizando cosas contrarias no se siente totalmente insatisfecha, ¿no? Claro, en general, como decía, obviamente es una